Buenos días, amigas y amigos. Hoy Jesús establece la indisolubilidad del matrimonio y nos ilustra de la moral que los esposos deben seguir. Comencemos, pues. Señor, gracias por permitirme iniciar esta nueva jornada en tu presencia. Ilumina mi mente y mi alma y mi corazón para poder entender que el amor es donación, identificación, entrega y diálogo con la persona amada. Te pido, Señor, por mi familia y por todos aquellos matrimonios que pasan dificultades en estos momentos. Bueno, partiendo de ahí fue al territorio de Judea y de Transjordania. De nuevo las muchedumbres acudieron a él y de nuevo, según su costumbre, los instruía. Hasta aquí nos ha referido San Marcos lo que hizo y enseñó el Señor en Galilea. Ahora va a referir lo que hizo, lo que enseñó y lo que sufrió en Judea. Desde ahora nos presenta el otro lado del Jordán, al oriente. Y partiendo de ahí dice, llegó a los confines de Judea, etc. Es cuando partió hacia este lado del Jordán, cuando fue a Jericó, a Betania y a Jerusalén, y aunque se llame Judea, en general a toda la provincia de los judíos, sin embargo, se da este nombre a la parte meridional, especialmente para distinguirla de Samaria, Galilea, Decápolis y las demás regiones de la misma provincia. Visita pues la Judea, que había dejado muchas veces para propiciar la emulación de los judíos, porque en ella había de verificarse su pasión, pero no va a Jerusalén sino a sus contornos, para provecho de sus sencillos habitantes, pues Jerusalén se había convertido en centro de toda iniquidad por la malicia de los judíos, y así dice, donde concurrieron de nuevo alrededor de él los pueblos, etc. Dos. Y viniendo a él algunos fariseos que, con el propósito de tentarlo, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Es de notar la diferencia que hay entre el espíritu del pueblo y el de los fariseos. El primero viene a que le enseñe el Señor para que cure sus enfermos, como refiere San Mateo. Los últimos a engañarlo, tentándolo. Vinieron entonces a él unos fariseos, etc. Preguntaron si era lícito. No contestó directamente que no lo era, para no causar un alboroto, sino que les dio la ley por respuesta, a fin de que ellos mismos se contestasen lo que convenía. Pero en respuesta les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió repudiarla precediendo escritura legal de repudio. Dicen esto para contestar al Salvador, para incitar a los hombres contra él, porque era indiferente esto para los judíos, todos los cuales obraban así, autorizados por la ley. Se acercaron unos fariseos, algunos manuscritos presentan una introducción impersonal. La gente le preguntó, sin ninguna mención a los fariseos, contar Mateo 19:3, pero la idea de que estaban probando a Jesús, como aparece posteriormente en el versículo, sugiere que la mención de los fariseos era original. Notemos que Jesús ha desplazado su ministerio de enseñanza de Judea a Galilea si era lícito al marido separarse de su mujer. La pregunta trata de la legalidad del divorcio, no de las razones que lo justifican. Mateo 19:3. La pregunta se expresa de tal modo que pone en manifiesto que aquellos que preguntaban sabían muy bien que la prohibición del divorcio por Jesús entraba en conflicto con Deuteronomio 24:1-4. La pregunta puede haber sido ideada para provocar el conflicto entre Jesús
hiperdivorciada familia de Herodes. 3. Les respondió y dijo: ¿qué os ha ordenado Moisés? No influía en la verdad del asunto que fueran las muchedumbres, como dice San Mateo, Mateo 19, las que oyendo al Señor prohibir el repudio y apoyarlo con la ley, objetanse que Moisés permitía el repudio precediendo escritura legal, o que según San Marcos fuera el Salvador quien les hiciera contestar así. Preguntándoles sobre el precepto de Moisés, porque su voluntad era no darles la razón de la ley de Moisés sin que antes la recordasen ellos, y como la voluntad de los que hablan se manifiesta igual en ambos evangelistas, nada significa una variante de las palabras con que uno y otro la expresan. Puede entenderse, por tanto, que como dice San Marcos, preguntó desde luego el Señor sobre el divorcio y después que les había mandado Moisés sobre este asunto. Al contestarle que les permitía precediendo escritura legal les dijo lo que refiere San Mateo, citándoles la ley dada por Moisés sobre la unión del hombre y la mujer, unión instituida por Dios, oído lo cual repitieron la pregunta con que contestaron antes diciendo: ¿qué fue lo que mandó Moisés? Aquel que había puesto este obstáculo al ánimo pronto a la discordia para impedirle el divorcio, no quería pues el divorcio, tanto más cuanto que entre los judíos, según a los escribas haya permitido escribir en hebreo, y como eran hombres de espíritu conciliador y prudentes intérpretes de la justicia, la ley disponía que el que tenía que proveerse de escritura legal para repudiar a su mujer fuera ellos. Como solo ellos podían escribir este documento, les daba ocasión en estos casos de dar buenos consejos al que, obligado por la necesidad, venía de este modo a sus manos, tratando de persuadirlo a que se reconciliara con su mujer y a que la amase viviendo en paz con ella. Pero si era tal el odio que no fue posible extinguirlo ni apaciguarlo, entonces se le daba el documento de divorcio, considerando que hasta convenía separarse de una persona a quien odiaba de modo tal que había sido inútil el consejo de personas prudentes para hacer lo que la amara como debía. ¿Qué os mandó Moisés? Deuteronomio 24:1-4 da por central la institución del divorcio. Trata solamente el procedimiento que había de seguir cuando el marido decidiera divorciarse de su mujer y la prohibición de volver a casarse con ella una vez que hubiera terminado su segundo matrimonio. Las razones que justificaban el divorcio se afirman vagamente como algo indecente en ella. Esta imprecisión produjo un debate entre los rabinos acerca del significado específico de esta frase. Es en este contexto en el que debemos interpretar las así llamadas excepciones de Mateo 5:32, 9:19. Pero en Marcos la pregunta es más básica: ¿es legal el divorcio? Cuatro. Dijeron: Moisés permitió dar el libelo de repudio y despedirla. Moisés permitió escribir el acta de divorcio. A la pregunta de Jesús, los fariseos responden con Deuteronomio 24:1-4. El divorcio en el antiguo judaísmo no era una acción legal públicamente. Ante un tribunal, el mayor simplemente emitía un certificado: yo libero y me divorcio de mi mujer en este día, y lo entregaba a su mujer. 5.
Mas Jesús les replicó: en vista de vuestra dureza de corazón os escribió este precepto. A los cuales prosiguió, replicó Jesús: en vista de la dureza de vuestros corazones os dejo mandado eso. En efecto, aquella dureza era tan grande que ni por el obstáculo del escrito, que ofrecía ocasión a hombres justos y prudentes de disuadir al sujeto, podía ser vencida ni doblegada para volver al amor y unión conyugales. En vista de la dureza de vuestros corazones, porque si estuviera purificado el corazón de deseos y de la ira, es posible que tolerase a la peor mujer del mundo, en tanto que multiplicadas en el corazón estas pasiones causan muchos males en un matrimonio odioso. De este modo salva Moisés de aquella acusación y hace caer sobre ellos toda la culpa. Pero porque semejante acusación era grave, vuelve enseguida la ley antigua y dice: pero al principio, cuando los creó Dios, formó un solo hombre y una sola mujer. Por vuestra dureza de corazón, Jesús entiende la enseñanza de Deuteronomio 24, 1 al 4, como concesión a la debilidad humana y dispensa del plan original de Dios sobre el matrimonio, y conforme el relato avance, Jesús enfrentará un pasaje del Antiguo Testamento contra otro. 6. Pero desde el comienzo de la creación Dios los hizo varón y mujer. No dice hombre y mujeres porque hubiera sido aprobar el divorcio, sino hombre y mujer para expresar la unidad del matrimonio. Desde el principio de la creación, como prueba de que su prohibición del divorcio tenía un fundamento bíblico, Jesús cita a Génesis 1:27 y 2:24. La pretensión de la cita es afirmar que el plan original de Dios era que los casados constituyesen una sola carne, por lo que en consecuencia el divorcio estaría prohibido, de Deuteronomio 24, 1 al 4. Permitió el divorcio como una concesión a la debilidad humana. Con su enseñanza, Jesús quería restaurar el plan de Dios sobre la creación, no oponerse a la Escritura, no se prueba ninguna excepción. 7. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si el Señor hubiese querido el repudio, hubiese creado muchas mujeres en vez de una. Dios no solamente unió a la mujer al hombre, sino que dispuso que éste abandonase por ella a sus padres, según estas palabras que puso en boca de Adán, por cuya razón dejará el hombre a su padre y a su madre y juntarse con su mujer, demostrando lo indisoluble del matrimonio con la expresión juntarse a. Y también dice: y juntarse con su mujer y no con sus mujeres. 8. Y los dos vendrán a ser una sola carne, de modo que no son ya dos, sino una sola carne. Es decir, que saliendo de una raíz se fundirán en un solo cuerpo de manera continua, que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, el término matrimonio es formar de dos una sola carne, porque con la castidad unida al Espíritu se forma un solo Espíritu. Y ya no serán más dos, sino una carne. Y el ideal matrimonial se deduce de Génesis 2:24. Un texto que presenta la razón por la que el matrimonio es imposible. 9. Y bien, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa, sacando una terrible deducción de estas premisas. No dijo: no separéis, sino no separe el hombre lo que Dios ha juntado. He aquí cómo convence a los judíos de que no se debe repudiar a la esposa con las palabras de Moisés, cuando ellos creían que obraban
Conforme a la ley de aquel repudiándola, de igual modo, por el mismo testimonio de Cristo, sabemos que fue Dios quien hizo y unió al varón y a la mujer, lo que niegan por su mal los maniqueos. Oponiéndose así no ya a los libros de Moisés, sino al mismo Evangelio de Cristo. Por tanto, lo que Dios ha juntado haciendo del hombre y la mujer una sola carne, solo Dios puede separarlo y no el hombre. 1 Corintios 7:10. El hombre es quien separa cuando por el deseo de otra mujer deja a la primera y se va con otra, pero cuando por servir a Dios, aunque se tenga esposa, se vive como si no la tuviera. Dios quien promueve el desprendimiento. Y si no se ha de separar a los dos a quienes Dios ha unido, mucho menos se debe separar a Cristo de la iglesia a la cual unió Dios con Cristo. Que lo separe el hombre. El hombre es el marido, no una tercera parte como juez, puesto que en Deuteronomio 24, del 1 al 4, el marido podría iniciar y llevar adelante el procedimiento. No había necesidad de que interviniera una tercera parte. Jesús deroga el procedimiento del Antiguo Testamento. 10. De vuelta a casa, los discípulos otra vez le preguntaron sobre eso. No satisfechos del todo los discípulos con lo que acaban de oír, vuelven a preguntar al Señor. Después en casa prosigue y le tocaron otra vez a sus discípulos el mismo punto. Esta segunda pregunta de los apóstoles es una repetición porque es la que sobre el mismo asunto le hicieron los fariseos. Esto es sobre el estado del matrimonio. En la casa los discípulos le preguntaron de nuevo, la casa no puede ser la de Cafarnaún, puesto que Jesús y los discípulos ya habían abandonado Galilea, y el marco de la instrucción privada es la ocasión para aclarar la enseñanza sobre el divorcio y las nuevas nupcias. 11. Y les dijo, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, pero la respuesta no manifiesta. Por su repetición disgustó alguno del Señor, sino el hambre y sed de sus discípulos. Según estas palabras, los que de mí comen tienen siempre hambre de mí, y tienen siempre sed los que de mí beben. Siracide de 24:20. Que las dulces pláticas de la sabiduría deleitan de muchos modos a los que gustan de ellas. Por eso el Señor repite su instrucción a los discípulos diciéndoles, cualquiera que desechare a su mujer y tomase a otra, comete adulterio contra ella. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y esta misma enseñanza absoluta aparece en Lucas 16:18. ¿Ah? Parece prohibir la poligamia más que las nuevas nupcias tras el divorcio, aunque prohíbe las nuevas nupcias tras el divorcio. Contra la primera hay un matiz de caridad en esta clara definición que condena el desorden de nuestra época, en la que una legislación civil se autoriza para separar lo que Dios ha unido. 12. Si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Llama adulterio el vivir con una mujer distinta de la propia, no siendo de este nombre la que toma después de dejar a la primera, por lo que comete adulterio con ella, esto es con la segunda que toma, sucediendo lo mismo de parte de la mujer. Y si la mujer se aparta de su marido, dice, y se casa con otro, es adúltera. No puede unirse a otro hombre como a su propio marido si abandona a este. La ley prohibía el adulterio público, pero el Salvador prohibía también el que es secreto y por consiguiente no conocido de todos, aunque no menos contrario por eso a su naturaleza.
San Mateo es más explícito sobre este punto. Cualquiera que rechazare a su mujer, dice, no siendo por fornicación, Mateo 19:9. Por tanto, solo la fornicación es la razón carnal de abandonar a la mujer propia. Y no hay otra espiritual para ello que el temor de Dios, como sabemos que le ha sucedido a muchos por causa de la religión. Pero en la ley de Dios no hay ninguna causa prescrita que autorice a unirse a otra mujer después de abandonar la legítima. Aunque San Mateo dijo esto a los fariseos y según San Marcos fue a los discípulos a quienes les dijo, no hay contradicción en ello, puesto que fueron palabras dichas a unos y a otros. Si ella se divorcia de su marido, normalmente se dice que según la ley judía solo el marido podía iniciar los procedimientos del divorcio. Confrontar Deuteronomio 24, del 1 al 4. La enseñanza que hallamos en Marcos 10:12 se interpreta frecuentemente como la adaptación de la enseñanza de Jesús a las condiciones establecidas por la ley romana que permitía a las mujeres iniciar los procedimientos de divorcio. Hay, sin embargo, algunos ejemplos de mujeres judías que se divorciaron de sus maridos. Amigas y amigos, hoy Jesús nos ha instruido con respecto a cómo los esposos deben comportarse. Sigamos estas líneas para ser felices en el matrimonio. Nos vemos en el siguiente video con el favor de